Como cada domingo, el Señor nos invita a nosotros, cristianos católicos, creyentes en la persona de Jesucristo, a alimentarnos de su palabra y de la Eucaristía. Cada domingo suenan las campanas de nuestros templos para que nosotros nos acerquemos a alimentar no el cuerpo, sino el alma, para que ustedes y yo escuchemos la palabra del Señor y hagamos una reflexión en torno a esta para ver cómo llevamos nosotros nuestro quehacer cristiano. El Señor nos invita en su palabra siempre a hacer una conversión del corazón. Y ha sido siempre la invitación de Cristo desde el comienzo de su predicación evangélica, que nos decía: conviértanse y arrepiéntanse. Nos llama a nosotros a la conversión y nos invita ahora a escuchar su palabra en la boca del evangelista San Lucas, que nos dice lo siguiente. Un sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que los convidó a ti y al otro y te diga: concédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este domingo, comparto con ustedes esta pequeña reflexión. Soy el Padre Raúl Rivera, párroco de las parroquias María Peregrina y Jesús Obrero. En esta ocasión, el Señor nos regala esta hermosa palabra que es una consecución del Evangelio del domingo anterior, donde el Señor nos invitaba a esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Pero entrar por esa puerta estrecha necesita de nosotros una gran labor, un gran trabajo. Ciertamente entrar por la puerta estrecha no es fácil, porque hay siempre muchas cosas que condicionan nuestro encuentro con Jesucristo. Hay muchas cosas que van condicionando nuestro encuentro con la persona del Señor, y ese condicionamiento muchas veces está en nuestro ser cristiano, está en nuestro ser persona y está en los acontecimientos del mundo que muchas veces nos envuelven y hacen de nosotros muchas veces, como decía San Pablo, que nosotros hagamos cosas que no queremos. Y decía San Pablo, muchas veces queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Y nos condiciona nuestra realidad histórica, nos condiciona nuestro entorno y nos condiciona también muchas veces la humanidad, que a lo largo de los siglos se ha visto envuelta en estas realidades de buscar siempre y en todos los primeros lugares, de buscar ser reconocido por las demás personas, porque no nos basta el reconocimiento de parte del Señor. El Señor nos invita a hacer la obra de misericordia, pero cuando hacemos una obra de misericordia nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Pero en la actualidad nosotros buscamos este reconocimiento de parte del mundo, porque buscamos un reconocimiento que nos dé un rédito económico, que nos dé a nosotros cierta relevancia delante del mundo. Y lo podemos constatar nosotros en nuestros medios sociales, en nuestras redes, donde muchas personas hacen una obra y la publican para que digan qué bien lo hace todo, qué bonito que lo hace, qué bien que ayude, qué bien que haga esto. Buscamos un reconocimiento del mundo y el trasfondo que podemos encontrar nosotros en este reconocimiento del mundo, el trasfondo está que no tenemos nosotros humildad en el corazón
porque buscamos ese reconocimiento de parte del mundo. No tenemos la humildad que nosotros necesitamos porque muchas veces esperamos solamente un reconocimiento. Y eso pasó con Adán y Eva en la antigüedad, donde Adán y Eva no supieron escuchar la voz del Señor y se llenaron de soberbia y pensaron y querían ser como Dios, por eso llegaron a la ocasión de pecar. Desde ese momento en nosotros ha entrado la situación del pecado al mundo y ha hecho de nosotros personas que siempre buscan ese reconocimiento. Pasó con Caín y Abel que buscaban el reconocimiento de Dios y uno se molesta porque el otro es visto con mayor beneplácito de parte de Dios. Y entra la envidia al hombre y entra la envidia al ser humano y comenzamos nosotros una historia de nunca acabar. Porque ciertamente cada vez más nosotros buscamos las primeras cosas, los primeros puestos, los primeros reconocimientos. El Señor nos invita a la humildad, a tener un corazón dócil, a saber entrar por esa puerta estrecha que muchas veces no es fácil, que muchas veces no es para muchos una opción, pero que para nosotros los cristianos es ese esforzarse. ¿Por qué? Por entrar en el reino de los cielos, por ser partícipes del reino de Jesucristo, que nos invita a nosotros a poner nuestra confianza siempre en el Señor, a saber que el reconocimiento que nosotros vamos a tener y la recompensa viene siempre de Dios. Por eso le dice a este hombre que lo invitó al banquete: tú cuando des un banquete no invites a los ricos, a los poderosos, invita a los pobres, a los sencillos, a los cojos, a los lisiados, aquellos que no pueden agradecerte y que no pueden devolverte lo que tú haces por ellos, pero que te lo devolverán en el último día, en la resurrección de los justos. Ciertamente el Señor también alude al Eclesiástico, el libro donde nos invita a nosotros a volver el corazón con humildad y nos dice: actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes de humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. El Señor nos invita a nosotros a sabernos reconocer pequeños delante del Señor, a saber reconocernos nosotros necesitados de esa asistencia siempre generosa de Dios y que nosotros estamos invitados a pasar a ser parte de la realidad de Jesucristo, pero que necesitamos, como decía San Juan Bautista, hacernos pequeños para que Cristo crezca en nosotros, hacernos los últimos, los necesitados, aquellos que queriendo servir logran acceder en el reino de los cielos. Esta realidad está siempre presente y no la podemos nosotros obviar, porque cuando los apóstoles caminaban con Cristo, sus apóstoles también buscaban los primeros lugares. Permite, Señor, que se sienten uno de mis hijos, uno a tu derecha y a tu izquierda, le dice la madre de los Zebedeos, ciertamente buscando los primeros puestos y los reconocimientos. San Pedro también le decía al Señor: Señor, eso no te puede pasar a ti. ¿Por qué? Porque ciertamente esperaba que lo que Cristo hacía tuviera una recompensa delante del hombre y él poder participar teniendo un lugar preeminente en el reino que Cristo venía a instaurar. Porque muchas veces los apóstoles no entendieron en un principio cuál era la labor que traía Cristo. No entendieron cuál fue ese mensaje del reino de los cielos y pensaban muchas veces que lo que quería el Señor o a lo que venía Cristo era instaurar un reino terrenal. Pero después entendieron la predicación de Cristo. Se le abrieron los ojos, los oídos y el corazón y fueron capaces de asimilar dentro de sí lo que Cristo venía a predicar al mundo. Venía a predicar esa humildad y a enseñarnos que el reino de los cielos es de los humildes, de los sencillos, de los pobres, porque ciertamente el Señor que esperaban en medio de grandezas y riquezas, ese Señor vino en el silencio de una noche, vino en lo escondido y nos enseñó a nosotros la humildad, porque aquel que siéndolo todo se hace nada por nosotros y vino y estuvo en un humilde pesebre, en un lugar donde estaban los animales. Y muchas veces nosotros no reconocemos la grandeza de Dios y buscamos siempre los primeros puestos. Si el Señor te ha bendecido con bienes, que esos bienes no te roben el corazón, que esos bienes sean parte de nuestro camino hacia el encuentro con Jesucristo y que podamos nosotros ayudar a otro con la bendición que Dios nos ha concedido en el camino. Sea mucho, sea poco, aprendamos a agradecer siempre a Cristo y a decirle: Señor, hágase tu voluntad, y agradecer constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado en nuestra vida. A saber, reconocer que lo que tenemos es todo mérito y gracia de Dios. El Señor nos concede a nosotros la salud
y esa salud nos permite a nosotros trabajar. El Señor nos regala a nosotros la inteligencia y la capacidad de poder llevar adelante un sueño, de poder llevar adelante una empresa. Pero es reconocer que todas esas empresas que nosotros realizamos, todo esos emprendimientos, es Cristo, es Dios el que nos realiza. Señor, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Que nosotros podamos reconocer siempre de parte de Cristo aquel Señor presente en medio de la historia, que nos invita siempre a participar de su casa y alimentarnos de su palabra. Que nosotros seamos capaces no solamente de alimentar nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu, y escuchar con el corazón para transformar nuestras realidades. Que el Señor Jesucristo nos permita abrir ese corazón y que nos regale a nosotros la gracia de hacer vida el Evangelio de Jesucristo. Que nosotros seamos un testimonio viviente de la palabra del amor y de la misericordia. Que ustedes y yo aprendamos a ser humildes como Cristo. Que aprendamos a ser pobres como Cristo. Y que aprendamos siempre en el camino que nuestro único referente y nuestra única guía se llama Jesucristo, porque en Él hemos puesto nuestro ojo, porque es nuestro modelo cristiano a seguir. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Que el Señor, que nos invita al banquete de la Eucaristía, nos haga dignos de recibirla. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.